Esto y Les Fartures, con David Castañón. Canta bien, ¿eh? Pues tenemosla aquí en el estudio. ¿Qué queréis que os diga? Presta por la vida. Estamos con Marta y Lola del colectivo Mulleres. Y bueno, no vamos a hacer una entrevista gastronómica, o sí, ya veremos. Porque a veces la vida cultural enllénanos también el bandullo y sobremanera el alma. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos. A ver, fuiste a traer a una que no sabe ni freír una patata, pero a que sabes de comerla, ¿ves? Hombre, eso sí, porque encima los que no cocinamos somos muy agradecidos con la comida, para quien nos la hace, y es muy difícil que yo te diga qué malo está esto, simplemente valoro el esfuerzo. Que es del occidente, ¿no? Sí, cerrada. Presta muchísimo el acento cantarín y el leque, a mí gusta muchísimo. Además, los que vos sal así de arreo natural, presta más todavía. Pues yo que creo que hablo como de la Academia del Centro. Calla. Sí, mira, todavía el otro día estuve en una entrevista que iba con dos compañeras y ellas, oye, hablaban un asturiano tan guapísimo. Digo yo, pero ¿por qué me está saliendo a mí esto cerrado de no sé, de Valladolid? Ya. Y luego no, cuando lo escucho digo, no, pues no, sí. No, que... tires para allá, ¿eh? Sí. Sabes que ella es llanisca, ¿no? Soy llanisca, en concreto de Pría de Llanes. Bueno, mira, del queso entonces algo sabrás, de Comelu. Sé de Comelu y sé que... sí, de queso sé. ¿Ves? Hombre, bueno, son familia mía. ¿Ah, sí? Hombre, por favor. Bueno, lo primero que en Pría somos todos familia, tampoco es un... Ya, bueno. Eso. Conocemos a uno por ahí, tenemos algún amigo en común, ¿no? Buena xente, Adrián, querémoste. Cuéntame qué lle Mulleres. Bueno, pues Mulleres es un colectivo ya con un largo bagaje porque tienen creo que son 32 años, ¿no? Cuidado. Bueno, claro, yo que llevo allí muchísimo, para mí es media vida mía. Y para otros supongo que será una fuente de referencia como grupo musical y etnográfico importante. Quiero creer, porque si seguimos ahí es porque lo es. Ya te digo que sí, porque, estáis aquí porque préstame que teis, pero estáis también con el envis de que acabáis la xira la semana que viene en la Laboral, ¿no? Y ya es el último espectáculo de este espectáculo que lle Humanes, ¿no? De Humanes, sí, vale. Efectivamente. Empezamos con él en el año 2020, de hecho estrenóse también en la Laboral, estrénase, y justo cuando se estrena caímos en el COVID. Sí. Entonces da la sensación de que llevamos mucho con él, pero no es verdad, porque sí que nos vimos muy comprometidas también por cómo es Mulleres, porque Mulleres en el pecado lleva la penitencia. O sea, Mulleres somos mucha gente en escena, muchas mulleres, muchas cantantes, y tuvimos unas restricciones muy grandes, porque fuimos, yo creo que el último grupo que pudo actuar. O sea, cuando estabais tal, no vos permití, o sea... Claro, no cumplíamos ninguna de las normas que nos mandaban. Claro. Entonces, tuvimos... por un lado, mucho éxito con el CD, con el disco, se vendió muy bien, gustó muchísimo. Pero... Foi mellor disco folk, ¿no? Sí, efectivamente. Premio Amas. Y... Compitiendo con xente importante también, ¿eh? No he competido. Bueno, sí, competir, qué cojona. Ganemos, ¿eh? Qué cojona, claro que sí. Bueno, el caso es que... parece que llevamos mucho, pero sí que es verdad que tuvimos ahí un parón... Bueno, que nos dejó un poco plof. Bueno, a nosotros como a tantos músicos, claro. Además, lo vuestro, lleváislo al vuestro terreno, ¿no? Que todos los espectáculos son teatralizados, ¿no? Y de ir a un concierto, y ver un amestado entre la música, el teatro, y leíslo todo muy bien. Y aparte, como casi como un disco conceptual.
Sí, a ver, tuvimos varias fases, claro, en un grupo, como te digo, de tanta trayectoria, no es lo mismo como se empezó, porque en ese momento al principio era un grupo más dedicado a la recopilación, con presentaciones al uso, o sea, se iba presentando, pues yo qué sé, del ramo de Vivaño. Bueno, pues salíamos y cantamos el ramo de Vivaño. Luego llegó un momento donde ya el propio grupo buscó una idea distinta, con música tradicional, pero, como tú dices, teatralizada, vamos a llamar como una especie de musical, no sé muy bien. Sí. Un hilo conductor. Y ahí se hicieron ya varios espectáculos, ¿no? Por ejemplo, Inda Suenen o País Malva. Este último, la diferencia con los otros, es que dejamos el mundo de la tradicional y pasamos nosotros a componer los temas, a la composición de los temas, ¿no? Y con una base tradicional, porque claro, eso no lo podemos abandonar, es lo que nos gusta. Claro. Pero de composición. Y lo mismo, bueno, pues con un hilo conductor, en este caso, la vida de 13 mujeres a las que dimos voz y música, y después, gracias a Borja Roces, que es el que nos hace el diseño de escena, pues, bueno, ahí vamos, uniendo esas vidas. Sí. Pero explícame una cosa, porque el tema de Humanes ya es todo nuevo, que vosotros, o sea, ya todo material nuevo, no ya tradicional. Si ya pones de acuerdo con un grupo de, yo qué sé, 3, 4, 5 personas de un grupo musical, es complicado. Tara y 23, cuidado, ¿eh? Sí, cuidado. Pero, o al contrario, ya más enriquecedor. ¿Sabes qué pasa? Que la fuerza de mujeres está en el grupo. Uh-huh. Es difícil tenerlo en escena, es difícil encontrar escenarios grandes donde poder hacer lo que nosotros hacemos, porque tú fíjate que en escena estamos nosotras, más después los músicos. Claro. O sea, no es un grupo de 10 músicos con una cantante, o un cantante, o 8 músicos con un cantante. Somos 22 cantantes con 8 músicos. Claro. Entonces, mueve eso. Yeah. Pero luego, mujeres tienen toda la fuerza del mundo, porque no es lo mismo cantar 2 que cantar 21. Ya. Ni transmite lo mismo 2 que 21. En mujeres hay mozas que tocan muy bien, mozas que son solistas, mozas que son segundas voces que nunca llegarían a ser solistas, pero sin ellas no sonaría el grupo igual, mozas que son tímidas y mujeres que son pura fuerza. Uh-huh. Todo eso haz mujeres. Y gracias a eso se haz mujeres. Quiero decir, yo no lo entiendo de otra manera. No, claro. No entiendo una solista sin 20 detrás que a lo mejor nunca llegan a estar. No, la palabra no es llegar. No, su papel no es ser solistas, pero sí sujetar a esa solista. Y espero que siga siendo así por muchísimo tiempo. Es que es un equipo, si no sería otra cosa, claro. No, pero es verdad que conseguís, yo vivos un par de veces y conseguís una emoción que es difícil de explicar. Hay grupos que a mí emocionan mucho, pero vosotros transmitís una fuerza descomunada, pero a la vez y es todo muy elegante y no iba a decir épico, pero sí que es verdad que suena como grandioso. Bueno, lo primero que, claro, también eso depende mucho de la dirección. Yo llevo, no sé, creo que es 13 años dirigiendo el grupo. Y yo soy muy épica. O sea, quiero decir... Claro, es que al final eso lo... bueno, pues mira, sin saberlo yo, transmitístemelo bien. Sí, porque ¿ves? Yo enseguida... eso me encanta. Yo, por ejemplo, dentro de las historias de mujeres, si yo la tengo que escribir o yo... A mí eso me encanta. Me encanta la épica en las personas, pero la buena y la mala, ¿eh? Creo que en una persona confluye en tantísimas cosas a lo largo de tu vida. O sea, de momentos que dices tú, ¡guau, qué grandioso! Y otros de meter la pata tan grandísimo. Pero que eso al final, si lo muestras en escena y lo sabes encarrilar, dices tú, joder, qué grandeza. Porque al final... tú fíjate que tanto los que están recibiéndolo como nosotros que estamos ahí transmitiéndolo, como las vidas de esas personas, es la misma historia. La historia es única y se repite millones de veces. Todos metimos al final la misma pata, todos tenemos unos agobios que nos morimos, que luego en el cómputo de tu vida es una mierda. Dices tú, ¿por qué no dormía yo si esto es una mierda? Pero tú en ese momento dices tú, ¿cómo salgo yo de esto? Y si lo preguntaras a cada uno de los que están ahí, dirías...
puedo reconocerlo, lo sé reconocer. Y eso al final es la épica, estoy segura. Sí, y es verdad, estoy de acuerdo, y es verdad. Y luego aparte tenéis mucho... quiero decirte, lo que hacéis llega porque llenáis los sitios donde vais y lleváis muchos años. Formaciones tan estables en Asturias y más dentro del mundo tradicional, y es complicado de atopar, ¿eh? Sí, y sobre todo una formación como la nuestra que es totalmente amateur. Tú fíjate que esas mujeres que están ahí trabajan, tienen guajes, tienen sus líos, y ahí están en los ensayos. Para hacer eso que nosotros hacemos, que parece tan sencillo, lleva muchísimas horas. No. Sincronizar 23 voces, de ensayo. eso tiene que ser muy difícil. Pero yo creo que al final la gente lo que gusta que sea sincero. Tú te subes ahí con tus virtudes y tus defectos, no tienes que ir de nada, vas de lo que sabes hacer y lo haces, y tienes respeto con el público, y si te equivocaste, lo reconoces, dices, me equivoqué, voy a empezar otra vez, esto no pasó. Claro. Y siendo sincero, en la manera, y no yendo de lo que no eres, en la manera, yo creo que no solamente de aguantar 1 año, ni 2, ni 3, sino llegar a los 30 años. Y trabajar con mujeres es fácil. Todos tenemos días un poco más chungos, ¿no? Porque a mí no sé ni cómo me aguantan. Hay veces que soy inaguantable, pero no me aguanto yo. O sea, y luego llego a casa y yo os mando un mensaje. La repugnante de lo Oye, grupo, perdonar, hoy me pasé. Oye, y yo creo que mis compañeras también son así. De días que me echas fuera la pota, pero dices, hoy no era mi día, pero prometo que el próximo día voy a llegar y voy a estar donde me corresponde y bien. Y bueno, y así vamos tirando, vamos trabajando así. Mujeres nació con el envis un poco de visibilizar también a todas esas mujeres que siempre parecía que eran los paisanos, ¿no? Los que estaban por lo menos en el escenario, y también el mundo de la pandereta. En estos 30 y pico años que lleváis, cuéntanos un poco cómo ves esa evolución bueno, ya que no se puede entender la pandereta sin casi el mundo de la mujer, que siempre fue un poco la mujer la que más tiró por el instrumento. A ver, la música tradicional, claro, vivimos esta dicotomía. Por un lado, tú, si da igual que sea de Asturias o de Pernambuco o de Lo Cerrao, cuando te pones a estudiarlo, la transmisora siempre la mujer, o eso es lo que sabemos, no lo que nos estudia, sino lo que sabemos. Pero después, a la hora de la verdad, la mujer no tenía un espacio en los escenarios. Yo voy a hablar del caso mío, mira. Cuando yo era más guaja, que iba a los concursos estos de Ciudad de Oviedo, donde había pareja de gaita de baile, pues por ejemplo, iba el gaitero y el tambor. Y al gaitero y el tambor se pagaba. Y yo iba porque era amiga de los que bailaban a lo mejor, o ni siquiera por eso, y entonces daban ti algo, un regalín, o en el buen caso, ¿sabes? Sí, pero no te va reconocido con un pago. Pero esto, que una tochada, pero que tampoco lo es, es un poco el resumen de lo que en la música tradicional era la mujer. La mujer no tenía, era la que, sí, en casa tocaba, en los ramos tocaba, mantenía las fiestas, mantenía el baile en el pueblo, pero llegaba el día de la fiesta y se pagaba a una gaita y un tambor. Eso en todos los pueblos pasaba y era así. Pero es que esto no estamos hablando de la antigüedad más antigua, estamos hablando de que yo soy una cría, que tengo 15 años. O sea, no... Entonces, claro, luego de repente, o sea, mujeres sí que pon a la mujer en el escenario donde tiene que estar, se da el espacio que tiene mujeres y otros grupos de música tradicional compuestos por mujeres. Pero ahora yo gustaría a mí decirte que todo esto es una maravilla, pero sigo pensando que siguen mandando los paisanos. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Luego de repente hay una charla, esto igual lo tienes que cortar del programa, donde se habla de música tradicional en Asturias. Ya no siquiera una charla, sino unas jornadas enteras de un mes entero y solo hay paisanos. Sí. Ves el cartel y entonces de repente un domingo habla no sé quién, el otro domingo otro, el otro.
O se hace esto en el norte de España, y entonces viene uno de León, otro de Galicia, unos de Asturias y otro de Cantabria. Y entonces mi pregunta es, ¿de verdad evolucionamos o seguimos siendo unas tochanas que salen ahí a dar ixuxús? Sí, porque a veces yo como en plan, venga, ya tenéis el vuestro espacín ahí y no se os ocurra pedir más, que ya tenéis esto y con esto, ya contentines, ¿no? Sí, yo veo un poco como, bueno, a ver, tú tienes un programa que se llama Les Fartures, ellos son superchefs y ellas son unas guisanderas. Sí, eso llevo pasando toda la vida, sí. O ellas son unos, no sé en peluquería cómo será, pero no es lo mismo ser un peluquero que una peluquera. Uh-huh. O dedícate a coser toda la vida y ser un gran diseñador. O sea, eso, a donde sea, y en la música tradicional pasa, está pasando, pasó y pasará. Da igual lo que toques. Lo mismo una pandereta que un pitu. O sea, da lo mismo. Y no es porque... No lo sé lo que nos lleva a eso, no lo sé. Ni tampoco sé cómo se puede arreglar. Pero eso pasa, es que nada más que hay que ver los carteles. O sea, no es que lo esté inventando yo. Uh-huh. Pasa, no es algo que esté escondido. Es algo público. Por eso es tan importante que acabéis el 9 de marzo, al día siguiente del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, gustaría a mí creer, y creo, porque si no, no estaría haciendo esto, que el papel de mujeres fue importante y sigue siendo importante. Nosotros, lo que las historias, por ejemplo, que cogimos en Humanes, son de mujeres buenísimas, maravillosas, potentísimas y prácticamente desconocidas y silenciadas. Claro. Bueno, pues próximo domingo 9 de marzo a las 7 horas en el Teatro La Llobral. Yo de vosotros corría porque queden poques entráis y un espectáculo que va a prestaros por la vida. Marta, muchísimas gracias y a seguir luchando. Esperemos vernos allí. Gracias a ti, David.